chicharrón de cerdo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a desarrollar más profundamente, solo para que un poco se interioricen en el tema, ¿no? Nosotros sabemos que una vez que sucede esto, ¿no? A nivel del duodeno, ¿no? Se va a producir la síntesis de la secretina, ¿ya? Esta hormona, ¿no? Tiene la función de estimular la contracción de la vesícula biliar, ¿no? Y facilitar en este caso la secreción de las sales biliares, ¿no? Las sales biliares que actúan como detergentes, ¿no? Van desmenuzando estos glóbulos de grasa, ¿no? De un tamaño mayor a un tamaño más pequeño, ¿no? Ese proceso se denomina emulsión, ¿ya? Es decir, que las sales biliares van a ser responsables de desmenuzar, por decirlo así, los glóbulos de grasa para ah, convertirlos en los denominados mícelas, ¿ya? Entonces, una vez que estas mícelas van a llegar a esta porción, ¿no? A la porción apical del enterocito, ¿no? A ese nivel recién se van a ir liberando lo que son tanto ácidos grasos libres, ¿no? Como monoglicéridos, colesterol, fosfolípidos, ¿no? Y todos ellos van a, en este caso, atravesar el enterocito, ya sea por difusión simple, en este caso también hay, ¿no? Otro mecanismo por, en este caso, lo que son bueno, mediante el acoplamiento a lo que es la membrana celular, ¿no? Del enterocito, y finalmente a través de transportadores, ¿no? Entonces, una vez que ingresan, ¿no? Van a ir al retículo endoplásmico liso, ¿no? Como pueden ver ahí, ¿no? Para que posteriormente, nuevamente en este caso se vayan a formar triglicéridos, ¿no? Y a su vez estos pasen, ¿no? A lo que es el aparato de Golgi para la formación de los kilomicrones, mismos que a su vez van a ser, en este caso, secretados, ¿no? Vía exocitosis, ¿no? Para que posteriormente sean transportados a través del vaso quilífero que va a desembocar, ¿no? Nosotros sabemos en lo que es el conducto torácico y finalmente este conducto torácico va a desembocar en la unión, ¿no? De la vena subclavia, ¿no? Eh, en el ángulo en este caso, ¿no? Como ya ustedes recuerdan cuando hemos avanzado la parte de lípidos, hemos visto, ¿no? Cómo desemboca en este caso el conducto torácico que es el principal responsable de transportar, digamos, lo que son las lipoproteínas y en especial los kilomicrones, ¿eh? Todo este proceso lo vamos a desarrollar de manera más, que les digo, más definida, ¿no? Pero esto simplemente es un resumen, ¿ya? Como pueden ver, algunos ácidos grasos libres, ¿no? Pasan directamente en mínima proporción al capilar sanguíneo, ¿no? Pero la mayoría se va, en este caso, gracias al transporte por el kilomicrón a lo que es el vaso linfático, ¿no? Vamos a desarrollar cada uno de estos pasos. Bueno, habíamos dicho que en este caso en la digestión de las grasas encontramos diferentes enzimas, ¿no? ¿Dónde está o de dónde provienen? Bueno, la lipasa hemos dicho que proviene en este caso, de la secreción pancreática, ¿no? La colesterolasa, ¿no? Que va, en este caso, hidrolizar lo que es el colesterol, ¿no? Se secreta igual en el páncreas, ¿no? La fosfolipasa A2 igual en el páncreas y la isomerasa en el intestino, ¿no? Existe también en este caso una proteína denominada colipasa, que también es secretada por el páncreas. Eso vamos a ver posteriormente. ¿Cómo se produce la hidrólisis, en este caso por medio de la enzima lipasa pancreática, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos eh, una imagen, ¿no? De un triglicérido, ¿ya? O triacilglicerol. Vemos la porción glicerol, ¿no? Y vemos en este caso un ácido graso, dos ácidos grasos y tres ácidos grasos, ¿no? Por eso denominamos triglicéridos, ¿no? ¿Qué hace la lipasa, no? La lipasa, una vez que actúa, ¿no?
va a aumentar una molécula de agua, ¿no? A una, en este caso, a la unión éster, ¿no? De un carbón primario alfa, ¿no? Y en este caso va a producir la separación, ¿no? De un ácido graso, ¿no? Gracias a la adhesión de una molécula de agua, ¿no? Entonces, a este nivel ya se va a convertir en diacilglicerol, ¿no? Era triacilglicerol, diacilglicerol, porque solamente tiene dos ácidos grasos, ¿no? Y nuevamente, ¿no? En este caso, en el otro extremo del triglicérido, o del diglicérido, mejor dicho, ¿no? Va a aumentar otra molécula de agua y de esta manera va a producir la liberación de otro ácido graso, ¿no? Quedando el monoacilglicerol, ¿no? Solamente un ácido graso, ¿no? Es decir, más una porción más pequeña, ¿no? Entonces, una vez que actúa la lipasa pancreática, va a dejar estos dos resultados. Va a dejar un monoacilglicerol, ¿no? Y dos ácidos grasos libres, que en este caso son de cadena corta, ¿ya? Cadena corta, porque también hay ácidos grasos de cadena, ¿no? En este caso media y cadena larga, ¿ya? Y eso es importante. Aquí, por ejemplo, vamos a aprovechar para ejemplificar eso, ¿ya? Tenemos ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Como en la imagen, ácidos grasos de cadena media y ácidos grasos de cadena larga, ¿ya? Entonces, este es el resultado de la lipasa, ¿no? Y justamente eso es lo que nos dice, ¿no? Cataliza la hidrólisis de uniones ester en los carbonos primarios alfa del glicerol de las grasas neutras o triglicéridos o triacilgliceroles, ¿ya? Doctor, Bueno, dime, una consulta, ¿cuál es más dañino de entre estos ácidos grasos, los cortos, medianos o largos, doctor? bueno, en realidad, digamos, no se trata de, en este caso, de cuáles son dañinos. Nosotros sabemos, por ejemplo, que los ácidos grasos, ¿no? Tenemos lo que son los saturados, poliinsaturados y todo lo demás, ¿no? Entonces habíamos mencionado que los saturados son, en este caso, los más dañinos, ¿no? Y también los de los poliinsaturados, hemos mencionado a las grasas trans, ¿no? Sí, sí, ¿no? O trans en realidad, ¿no? O sea, esos son, ¿por qué? Porque ellos son los que van a, en este caso, producir, ¿no? La formación de los ateromas y todo eso. Pero eso ya lo hemos avanzado en otro tema, ¿no? En realidad, lo que aquí ahorita queremos saber es cómo se absorben los ácidos grasos de cadena larga, de cadena corta y de cadena media, que son diferentes. Eso es lo que más o menos vamos a ejemplificar, ¿ya? Entonces, bueno, a la pregunta, nosotros sabemos que digamos, los más dañinos son los ácidos grasos saturados, ¿no? Y en este caso, ácidos grasos poliinsaturados, pero del tipo trans, ¿no? Entonces, como respuesta, ¿no? Pero ahora vamos a analizar la absorción, como les decía, ¿ya? Bueno, la lipasa entonces, ¿no? Como resultado, nos va a proporcionar monoacilglicerol, ¿no? Y dos ácidos grasos, es decir, ya lo hemos vuelto más pequeñito para que se pueda absorber fácilmente a través del enterocito, ¿ya? Vamos a la otra enzima. Bueno, la colipasa, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Que es una proteína, ¿no? Que es necesaria para que la lipasa pancreática actúe de manera óptima, ¿ya? Previene, ¿no? La inhibición de las sales biliares sobre la lipasa pancreática, ¿no? Es decir, si yo por alguna razón les pregunto, ¿no? ¿Cuáles son las enzimas, ¿no? Producidas por el páncreas que están involucradas directamente en la digestión de los lípidos, ¿no? Y ahí les pongo, ¿no? Mencione cuatro, ¿no? Y ustedes me colocan lipasa, ¿no? Colipasa, colesterolasa, ¿no? Y fosfolipasa A2. Esas son las cuatro, en este caso, enzimas involucradas en la digestión de los lípidos, ¿ya? Bueno, la isomerasa. Hemos dicho que la isomerasa en este caso se va a sintetizar en lo que es el enterocito, ya, o sea, igual hasta eso nos puede engañar, ¿no? Se les puede poner, digamos, la isomerasa es una enzima que participa en la digestión de las grasas y que es secretada por el páncreas, ¿no? Falso, verdadero y todo eso. Bueno, ¿cómo actúa, no?
Nosotros hemos visto que como resultado de la lipasa, ¿no? Se va a formar el monoacilglicerol, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo del monoacilglicerol. Entonces, la isomerasa, para la hidrólisis, en este caso del monoacilglicerol, es necesaria la presencia de esta enzima que traslada, ¿no? El grupo acilo de la posición 2 o beta a la posición 1, ¿no? Luego, la hidrólisis del monoacilglicerol se completa por acción de la lipasa, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Normalmente hemos dicho que este es el glicerol, ¿no? Tenemos en este caso un ácido graso que al inicio es el ácido graso alfa, ¿no? El segundo sería el ácido graso beta, ¿no? Y el tercero el ácido graso delta, ¿no? Lo que pasa es que el ácido graso que se encuentra en la porción beta, ¿no? Va a ser trasladado, por decirlo así, a la porción alfa, ¿no? Esa es la función de la isomerasa, ¿no? Para que posteriormente se realice en este caso, la acción de la lipasa, que como sabemos va a liberar, ¿no? En este caso, a un ácido graso para dejarlo como monoácido. Entonces, su única función es la transferencia, ¿no? De un determinado grupo de una posición beta a una posición alfa, ¿no? Esa es la función de la isomerasa, ¿no? Vamos a otra enzima. La colesterolasa, ¿no? Cataliza la hidrólisis de ésteres de colesterol con ácidos grasos, ¿ya? Bueno, aquí tenemos, ¿no? Normalmente, cuando está unido una molécula de colesterol a un ácido graso, se denomina éster de colesterol, ¿ya? Este éster de colesterol, por acción de la colesterolasa, ¿no? Que va, en este caso, a añadir una molécula de agua, va a producir la ruptura del enlace éster, ¿no? Y va a liberar un ácido graso, ¿no? Y dejando, en este caso, libre al colesterol, ¿no? Entonces, no es muy complicado. Si se dan cuenta, la mayoría de las enzimas, en este caso digestivas, tienen una función hidrolasa, ¿no? Es decir, que aumentan una molécula de agua para producir la ruptura de los enlaces, ¿ya? Vamos a la otra enzima. La fosfolipasa A2, ¿no? Cataliza la hidrólisis del enlace éster que une el ácido graso al hidroxilo del carbono 2 del glicerol en los glicerofosfolípidos, ¿no? Se forma un ácido graso y un lisofosfolípido. Eso también es importante, ¿no? Son los resultados de la digestión de las grasas, ¿ya? Bueno, tenemos en este caso un glicerofosfolípido, ¿no? Gracias a la acción de la fosfolipasa A2, ¿no? Se va a producir la ruptura del enlace, ¿no? A este nivel, ¿no? Es decir, se le aumenta una molécula de agua, ¿no? Y vamos a tener como resultado un lisofosfolípido y un ácido graso, ¿no? Entonces, igual, ya tenemos como resultado, ¿no? De la digestión, primero a lo que es el monoacilglicerol, ¿no? Tenemos a los ácidos grasos de cadena corta, ácidos grasos de cadena media, ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Tenemos también a lo que es el colesterol, ¿no? Tenemos ahora al lisofosfolípido más como producto de la digestión, ¿no? Es decir, que lo volvemos en porciones más pequeñas. Ahora la pregunta es, ¿no? ¿Cómo se absorbe, o cómo en este caso pasa el monoacilglicerol a través de la membrana celular del enterocito? ¿Cómo pasa el colesterol? ¿Cómo pasa en este caso los ácidos grasos de cadena corta, media y larga, ¿no? Y cómo pasa el lisofosfolípido a través de la membrana, ¿no? Ahí nos hemos quedado, porque ya han actuado en este caso las enzimas, en este caso pancreáticas, y la isomerasa como enzima del intestino, ¿ya? Vamos a la otra imagen. Vamos a hablar de algo muy particular, ¿no? En la digestión de los lípidos, ¿no? Nosotros sabemos que una de las funciones del hígado, ¿no? Es la síntesis, en este caso, de, primero, ácidos biliares, ¿no? Y también formación de lo que son las sales biliares, ¿no?
Las sales biliares, en este caso, constituyen una solución, ¿no?, alcalina formada por diferentes componentes, ¿no? Vamos a mencionar, digamos, algunos de ellos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, que está conformado por agua, ¿no? Una serie de minerales, ¿no?, como el sodio, el cloro, el potasio, ¿no?, el calcio y el bicarbonato, ¿ya? La presencia del calcio, ¿no?, en la secreción es muy relevante porque justamente eh, nosotros sabemos, ¿no?, y ¿qué les digo?, de una incidencia alta, ¿no?, la presencia de los cálculos que pueden ser de calcio o de colesterol en personas bueno, o sea, padecen de cierto grado de obesidad, ¿no? Y que a su vez ingieren excesiva cantidad de grasas en la dieta, ¿no? Entonces, por eso, ¿no?, ahí está presente el calcio, ¿no? También tenemos que está constituido por las sales biliares en sí, están formadas por lo que son los ácidos biliares, ¿no?, que, bueno, tenemos varios, ¿no? Tenemos al ácido cólico, al ácido desoxicólico, tenemos al ácido queno desoxicólico, al ácido urso desoxicólico, ¿no? Son una cosa de 6, ¿no?, sales biliares, ¿no? También a este nivel se va a secretar lo que es el colesterol, ¿no?, como parte del componente en este caso del líquido biliar, ¿no? Y bueno, en particular, digamos, esos son los componentes en este caso, de la bilis, ¿no? En 24 horas, ¿no?, durante todo el día, por decirlo así, se va a secretar alrededor de medio litro o 500 ml de bilis, ¿ya? Y eso, bueno, relacionado con la dieta tal vez que uno lleva, pero en promedio siempre se secreta 500 ml en 24 horas, ¿no? Aquí podemos ver en la imagen, ¿no?, tenemos la estructura clásica en este caso, funcional, la estructura funcional del hígado, que es el lobulillo, ¿no? Podemos apreciar ya, bueno, algunas características como los hepatocitos, ¿no? Tenemos lo que es, en este caso, los vasos sinusoides, ¿no? Tenemos el espacio de Dice con las células estrelladas, ¿no? Tenemos en este caso el canalículo biliar, ¿no?, que como sabemos es en este caso el conducto a través del cual va a desembocar, ¿no? En el conducto biliar parte de la tríada portal, y a su vez, ¿no?, bueno, aquí en este nivel, ¿no?, del hepatocito, se van a formar, en este caso, las sales biliares, ¿no? Se va a secretar lo que es el calcio, el cloro, el sodio, el bicarbonato y todo lo demás, ¿no? Y todos ellos, ¿no?, van a ir, ¿no?, a lo que es el conducto biliar para posteriormente desembocar en lo que es el conducto hepático, en este caso eh, derecho, izquierdo, el conducto hepático común, ¿no? Y finalmente lo que es en el colédoco, ¿no? Y este colédoco a su vez en la unión de lo que es el conducto pancreático, es una ampolla de Vater, ¿no? Para posteriormente ser liberado por el esfínter de Oddi, ¿no?, a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿no? Entonces, ese es el camino que sigue, ¿no? Aquí podemos ver, ¿no?, que en el transporte, en este caso de las sales biliares, están relacionados igual con los transportadores que nosotros ya hemos llevado, ¿no? Transporte, digamos, activo secundario, primario y todo lo demás, ¿no? Vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? ¿Qué nos dice? Es el espacio de Dice, ¿no? Eh, Se va a producir la reabsorción, en este caso, de los ácidos biliares conjugados, ¿no?, a través del sistema de cotransporte, es decir, en asociación con el sodio, ¿no? A su vez, el sodio puede pasar de manera independiente por los canales que nosotros ya conocemos, ¿no?, de una difusión, ¿no?, facilitada, ¿no? Pero también lo que sucede a este nivel es que los ácidos biliares no conjugados, que después vamos a ver, ¿no?,
por un sistema de contratransporte, ¿no? Van a ingresar al hepatocito, pero este va a liberar lo que es el bicarbonato, ¿no? Cuando hablamos de ácidos grasos, o en este caso de ácidos biliares conjugados y no conjugados, nos referimos a que, por ejemplo, ¿no? Cuando un ácido graso es, en este caso un ácido biliar es primario, ¿no? No tiene ningún componente que se añade. Vamos a ver en imágenes eso también, ¿no? Pero cuando le añadimos un aminoácido, ¿no? Por ejemplo, puede ser la glicina o la taurina, se convierten en ácidos biliares conjugados, ¿no? Y ahí, por ejemplo, podemos mencionar a los ácido biliar glicocólico, ¿no? Y al ácido biliar taurocólico, ¿no? Entonces, ellos son los ácidos biliares conjugados, ¿no? Eso es lo que nos está mencionando la imagen, ¿no? Aquí vemos el clásico, ¿no? La bomba de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Que también participa en este caso para alterar, ¿no? La concentración iónica y garantizar también la secreción de las enzimas que son, o de los iones que son parte del líquido biliar, ¿ya? Vamos a la otra imagen. Bueno, aquí podemos ver algo más definido, ¿no? De cómo sucede el fenómeno de la absorción de las grasas, ¿sí? Vemos, por ejemplo, un glóbulo o una gota de grasa, ¿no? En cuyo interior tenemos triglicéridos, ¿no? Ésteres de colesterol, ¿no? Estos están en la parte central, ¿ya? En la superficie, ¿no? Es decir, en este, ¿no? De color morado, ¿no? Podemos ver monoacilgliceroles, ¿no? Eh, Lisofosfolípidos, ¿no? Colesterol, entonces ellos están en esta parte, en la periferia, ¿ya? La acción, en este caso de las sales biliares, consiste en desmenuzar, ¿no? Les decía, los glóbulos de grasa, ¿no? A este nivel, como pueden ver, existe una línea. Las sales biliares actúan como detergente y van a separar, hagan de cuenta que es una molécula grande, ¿no? Y la van a dividir en 4 gotas pequeñas, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos cómo se está produciendo la separación de esta gota, ¿no? Una vez que se separa, ¿no? Adquiere la denominación de vesícula multilamelar, ¿ya? Esta es la vesícula multilamelar, ¿no? Va a contener en su interior todo lo que hemos mencionado, triglicéridos, diglicéridos, colesterol, o éster de colesterol, perdón, ¿no? Y en la periferia el monoacilgliceroles, lisofosfolípidos, colesterol, todo eso, ¿no? Entonces aquí podemos ver ya una imagen más, que es, digo, microscópica, ¿no? Pues aquí vemos al lisofosfolípido como está. Estas porciones de color verde, ¿no? Son las sales biliares. Entonces ellas se unen a estas moléculas de grasa para producir esta separación, ¿no? Eso, por ejemplo, se conoce como absorción, ¿ya? Absorben, por eso dice aquí absorben, ¿no? No es absorben, ¿no? Cuando una sustancia, en este caso la sal biliar, se adhiere, mm, se adhiere a lo que es otra sustancia, ¿no? Hablamos de absorción, ¿ya? Entonces, una vez que lo va a separar, ¿no? Va a formar lo que es la vesícula multilamelar y va a seguir, ¿no? La sal biliar va a seguir separando las capas, ¿no? Hasta formar la vesícula unilamelar, ¿ya? Aquí ya vemos, ¿no? Que, bueno, antes tenía 3 capas, ¿no? Ahora solamente tiene una, ¿no? Y cada vez se va reduciendo más, ¿ya? Este de color verde hemos dicho que son las sales biliares. Estamos hablando de ácido cólico, como les decía, ¿no? Ácido desoxicólico, ácido desoxicólico, ácido glicocólico, taurocólico, urso desoxicólico, y tantas sales biliares tenemos, ¿ya? Entonces, todos ellos están acoplados en esta vesícula unilamelar, ¿ya? Y finalmente, ¿no? Gracias a la acción de las sales biliares,
se van a convertir en micelas mixtas, ¿ya? Esa es la porción más pequeña, ¿ya? Vemos, ¿no?, que es más simple, que no es ya como las vesículas unilaterales, ¿no? De lo que era grande, ¿no?, el glóbulo de grasa, no sé si ustedes han colocado tal vez como ejemplo, digamos, una gota de aceite, ¿no?, en el agua, entonces forma un glóbulo grande, ¿no? Entonces, de ese glóbulo grande se va volviendo cada vez más pequeño hasta formar la mícela mixta, ¿ya? Entonces, esta mícela ya, a partir de la formación de la mícela mixta, es posible ya en este caso, absorción de los ácidos grasos, colesterol, fosfolípidos, monoacilglicerols que hemos mencionado, ¿ya? Y eso vamos a ver dentro de un momento. Bueno, aquí, eh, esto, ya. Hemos formado, ¿no?, de lo que era el glóbulo de grasa, ¿no?, un poco más grande, digamos, hemos formado la mícela mixta, ¿no?, más pequeña, ¿no? En la luz intestinal, y en este caso en la cara apical del enterocito, ¿no?, en las vellosidades, existe una diferencia, ¿ya? A este nivel existe cierta alcalinidad, ¿no?, producto de la secreción del bicarbonato de las sales biliares. Pero a este nivel, si se dan cuenta, existe una porción más ácida, ¿ya? Y eso se debe gracias a en este caso, contratransporte denominado sodio hidrógeno, ¿ya? En el cual el sodio, ¿no?, ingresa al interior del enterocito y en contraposición sale el hidrógeno. La salida del hidrógeno le va a proporcionar a esta porción cierta acidez, ¿ya? Y eso es beneficioso, porque gracias a esa acidez, los ácidos grasos que estaban contenidos en la micela mixta, ¿no?, van a separarse o van a salirse, por decirlo así, para garantizar la absorción, ¿no? Estos ácidos grasos se van a protonizar, así se llama, ¿no? Es decir, se va a añadir una molécula de hidrógeno a sus estructuras para, en este caso, separarse de la micela mixta y absorberse, ¿no? Entonces, esa es la particularidad, en este caso, que proporciona este contratransporte sodio-hidrógeno, ¿no? Entonces yo les puedo preguntar, ¿no? Para la absorción de los ácidos grasos, ¿no? Se requiere la activación de eh, en este caso, de un transporte activo secundario denominado eh, contratransporte eh, sodio-hidrógeno, ¿no? Entonces, gracias a ese cotransportador es que la micela mixta va a poder separarse de todos los componentes que ya hemos mencionado, ¿ya? Entonces, gracias a esto y en este caso, el ambiente ácido que va a proporcionar este contratransporte, ¿no? Entonces, vemos que se va a separar. Por ejemplo, aquí tenemos un ácido graso, ¿no? Mm, libre, ¿no? Aquí tenemos un eh, monoacilglicerol, ¿no? Vemos en la imagen, ¿no? Monoacilglicerol, un ácido graso libre, ¿no? Vamos a ver que en este caso van a pasar por tres mecanismos, ¿ya? Uno de ellos es la difusión simple, porque nosotros sabemos que en este caso la membrana celular está recubierta, ¿no?, conformada por lo que es colesterol, fosfolípidos y todo lo demás, ¿no? Entonces, como en este caso tiene una función, una acción antifática, ¿no? Entonces, pueden atravesar los ácidos grasos de cadena corta, ¿no? Pueden atravesar libremente sin necesidad de ningún contratransporte, ¿no? Otro tipo de transporte, en este caso, es en este caso, el de acopio, ¿no? Es decir, que el ácido gráfico se va a adherir a lo que es la membrana celular y se va a quedar ahí, ¿no?
no, digamos, no va a ser parte de la estructura, se va a quedar ahí directamente en la membrana celular, ¿no? Y en algunos casos también encontramos lo que son transportadores de ácidos grasos, como pueden ser las proteínas de los canales, ¿no? A través del cual va a través, igual como difusión facilita, ¿no? Son solamente esos tres mecanismos, ¿no? Difusión simple, de preferencia, ¿no? Después, difusión facilitada en algunos casos y acoplamiento a la membrana celular, ¿ya? Son las estructuras, ¿no? Del monoacilglicerol y de los ácidos grasos libres, ¿no? Como ejemplo, ¿no? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí? Preguntas tal vez de la absorción de las grasas. Doctor, Dime, dime, y dime. en el caso de que estas sales biliares, digamos, uno se come ahí un buen, yo que sé, un buen churrasco y cosas ricas en grasas, que ahí seguramente va a exceder a la cantidad que puede suplir 500 ml de bilis. ¿Qué llega a pasar con estos ácidos grasos que no son así, que no van siendo hidrolizados por las diferentes enzimas? Ya, es una buena pregunta porque incluso, digamos, ya se puede hablar ahí ya de cuadros patológicos, ¿no? A ver, pero primero vamos a poner algunos puntos claros, ¿ya? No es que se va a secretar 500 ml en cada proceso de digestión, digamos, sino que en 24 horas se va a liberar. Puede que, digamos, en una porción sea, digamos, 100 ml, en unos 50 ml, así, ¿no? Entonces, en 24 horas van a ser 500 ml, ¿no? Pero, como la pregunta indica, ¿no? Si, digamos, una persona ingiere, digamos, una cantidad determinada de grasas, pero en este caso no se produce, digamos, la cantidad adecuada, digamos, de bilis, ¿no? Lo que va a pasar es un cuadro denominado como, o un síntoma en este caso denominado esteatosea, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Resulta que como digamos, toda la grasa que ingerimos no se puede, en este caso, no es soluble al agua, ¿no? Entonces, esta grasa que vamos a ingerir va a producir como una especie de absorción ya de agua de los intestinos, ¿no? Una vez que se va a absorber, digamos, el agua por un mecanismo osmótico, ¿no? Va a producir como una especie de diarrea, por decirlo así, ¿no? Pero la particularidad va a ser que en la deposición como tal, ¿no? Se van a evidenciar glóbulos de grasa, ¿ya? O sea, es decir, si digamos está en el agua, uno va a ver que se van a formar así como si hubiera echado aceite al agua, ¿no? Y ese síntoma, ¿no? De esteatosea nos indica a nosotros, ¿no? Que puede haber, digamos, diferentes alteraciones, ¿no? Por ejemplo, la presencia de cálculos, ¿no? A nivel del colédoco, digamos, ¿no? Que obstaculizan la liberación de las sales biliares, ¿no? Otro puede ser la presencia de un proceso cancerígeno a ese nivel, ¿no? Que de igual manera va a obstruir el conducto colédoco y va a evitar en este caso, secreción de las sales biliares y la digestión de las grasas. Entonces, bueno, como aclaración, ¿no? Como les decía, el asunto no va tanto porque no va a faltar, digamos, la secreción, ¿no? Sino por el asunto de que puede haber una obstrucción a nivel de algún trayecto, en este caso de los conductos biliares, o en su defecto alguna alteración a nivel del hígado, ¿no? Incluso una infección, por ejemplo, una hepatitis, digamos, ¿no? Viral, puede, digamos, alterar la digestión de las grasas, ¿ya? En niño, digamos, ¿no? En particular, ¿no? Eso tal vez puede resolver la duda que en su momento su compañero nos realiza, ¿no? Por eso es importante hablar a detalle de la digestión, porque en su vida profesional se van a topar siempre con un cuadro de colecistitis aguda, colelitiasis aguda, coledocolitiasis, ¿no? Que es una obstrucción del colédoco, ¿no? O en su defecto, procesos cancerígenos del páncreas, ¿no?
que en este caso van a obstruir el coledo por igual manera y producir el signo que les había comentado, ¿no? Síntoma, ¿no? Que es la esteatosea, ¿no? O deposición de heces, pero como grasa, ¿no? Es decir, una deposición grasa, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia, ¿no? A ver, entonces vamos nuevamente viendo. Ya, entonces, de igual, se repite la misma imagen, ¿no? Vemos que a este nivel, gracias a esta acidez proporcionada por este contratransporte, ¿no? Se van a, ya les he dicho, ¿no? Absorber por difusión los ácidos grasos, ¿no? Y los monoacilglicerols, ¿ya? Después es casi lo mismo. Bueno, aquí, como pueden ver, ¿no? Tenemos en este caso al enterocito, ¿no? Tenemos todos los componentes de la micela mixta, como lo son el colesterol, lisofosfolípidos, ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Y monoacilgliceroles, ¿no? Todos ellos van a seguir un solo camino, eso quiero recalcar, ¿ya? Tenemos entonces, por un lado, a estos cuatro, en este caso, elementos, ¿no? Y por otro tenemos al glicerol, ¿no? A los ácidos grasos de cadena corta y también ácidos grasos de cadena media. Tenemos tres componentes aquí, ¿sí? Diferentes. Estos son ya el resultado de la digestión, en este caso por acción de las sales biliares o por acción de las enzimas pancreáticas, ¿no? Tenemos, repetimos, ¿no? Porque es importante, vamos a ver el camino que siguen cada uno de estos elementos, ¿no? El glicerol, los ácidos grasos de cadena corta y los ácidos grasos de cadena media están por un lado, ¿no? Y por el otro tenemos al colesterol, a lisofosfolípidos, a los ácidos grasos de cadena larga y a los monoacilgliceroles, ¿no? Estos ya hemos dicho que van a atravesar por difusión simple o facilitada o por unión a la membrana celular, ¿no? Ingresan, ¿no? ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a, en este caso, llegar al retículo endoplásmico liso, ¿no? Como ya hemos mencionado, ¿no? Una vez que, en este caso, van a ingresar, en este caso, estos cuatro componentes al interior, en este caso, eh, de los sáculos, en este caso, del retículo endoplásmico liso, ¿no? Por ejemplo, en el caso del colesterol, aquí se va a formar el éster de colesterol, ¿ya? Diferente, ¿no? Era simplemente colesterol, pero aquí se va a formar el éster de colesterol, ¿no? Los lisofosfolípidos van a dar lugar o van a formar en este caso los fosfolípidos, ¿no? Los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Dos, digamos, ¿no? Se van a unir con el monoacilglicerol y van a formar triglicéridos en el retículo endoplásmico liso, ¿ya? Entonces, de los cuatro que teníamos, aquí solo ya vamos a tener éster de colesterol, vamos a tener fosfolípidos y vamos a tener triacilglicerol. Tenemos tres componentes ya, ¿no? Se han transformado, ¿no? Una vez que, en este caso, se van a formar estos tres elementos, ¿no? Van a ser liberados, ¿no? Por vesículas, ¿no? A la cara cis del aparato de Golgi, ¿no? En este caso, la cara cis que está cerca al núcleo, ¿no? En este caso, cerca también al retículo endoplásmico liso, ¿no? Y a su vez, a nivel del retículo endoplásmico rugoso, se van a formar estructuras proteicas conocidas como apoproteínas, ¿no? Estas apoproteínas, ¿no? De igual manera, se van a unir en este caso a las vesículas del retículo endoplásmico liso y van a también pasar a lo que es el aparato de Golgi, ¿no? Entonces ya tenemos cuatro componentes, ¿no? Éster de colesterol, fosfolípidos, triacilgliceroles y apoproteínas, ¿no? En el aparato de Golgi, ¿no? Se va, en este caso, producir, ¿no?
La síntesis, en este caso, o la formación del denominado kilomicrón, ¿ya? Una vez que van a ingresar estos cuatro componentes, ¿no? Se va a formar, como nosotros sabemos, ¿no? Una capa de como fosfolípidos, ¿no? Que recubren la superficie en unión con las apoproteínas, ¿no? Para formar el denominado kilomicrón, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Cómo se está formando y aquí vemos ya que ya está formado, ¿no? Entonces, una vez que en este caso se forma el kilomicrón, este kilomicrón va mm, llegar a lo que es la porción vasolateral eh, del enterocito, ¿no? Específicamente en la porción vasolateral. ¿Qué quiere decir eso? Que está en la parte lateral, pero cerca a la porción basal, ¿no? A este nivel se va a producir, en este caso, la liberación del kilomicrón, ¿no? Y también de la formación de la lipoproteína B LDL, ¿no? Que es la lipoproteína de muy baja densidad, ¿no? Entonces, se añade otro componente, ¿no? En el aparato de Golgi, lo que va a pasar es que se va a añadir la lipoproteína de muy baja densidad, es decir, la VLDL, y también que en este caso, que estas apoproteínas van a sufrir una glicosilación, ¿no? Y para formar ya completamente el kilomicrón, ¿no? Este kilomicrón, una vez que va a ser liberado, ¿no? Va a pasar a lo que es el capilar linfático, ¿no? Y ya sabemos después el trayecto, ¿no? Este capilar linfático va a desembocar en lo que es el conducto torácico, el mismo va en este caso desembocar en la parte venosa, ¿no? A nivel de la unión, ¿no? De lo que es, en este caso, la porción, digamos, proximal de la vena subclavia izquierda, en este caso, ¿no? A ese nivel se va a desembocar el conducto torácico para que estos diferentes elementos pasen, ¿no? A la circulación venosa, ¿ya? Entonces, el camino que sigue, ¿no? Es decir, aquí se va a producir todos estos elementos que se van a absorber, ¿no? Van a eh, formar el kilomicrón para absorberse a nivel del vaso quílico, ¿ya? Lo que no sucede con el glicerol, con los ácidos grasos de cadena corta y media, ¿no? Pues estos atraviesan, en este caso, por difusión simple el enterocito, ¿no? Pero pueden irse directamente al capilar sanguíneo, ¿no? Miren, como pueden ver, su camino es más reducido, ¿no? Pasa por aquí, se va directo y atraviesa la membrana basal y se absorbe a nivel del capilar, ¿no? Es más simple. En cambio de estos, tiene que formarse el kilomicrón siempre para que posteriormente lleguen a la circulación venosa, ¿no? ¿Alguna pregunta, duda que tengan con relación a este mecanismo, que es muy importante, como pueden ver? ¿Se ha comprendido todo? Sí, doctor, una consulta. ¿En qué se transformaban los monogliceroles en el retículo endoplasmático liso? En triacilgliceroles, ¿no? Van a, en este caso, tomar los ácidos grasos que se han absorbido, ¿no? Van a añadirse con el glicerol y se van a convertir en triglicéridos, ¿no? Nosotros, cuando hemos avanzado lípidos, ¿no? Incluso era su pregunta de examen, ¿no? Yo les he dicho de qué está compuesto el kilomicrón, digamos, ¿no? Y estaba compuesto de ésteres de colesterol, de fosfolípidos, de triacilgliceroles, ¿no? Y en la superficie estaba, ¿no? Hay como una capa, ¿no? Recubriendo lo que son los fosfolípidos. Y también estaban las apoproteínas, ¿no? Tal vez van a recordar si van a ver las diapositivas de los lípidos, ¿no? Entonces, ahora ya sabemos que estos kilomicrones, en este caso, se van a formar en el aparato de Golgi, ¿no? Como resultado de la absorción justamente de colesterol, eh, lisofosfolípidos, ácidos grasos de cadena larga y monoácido glicerol, ¿no? Entonces,
Es una particularidad muy diferente, ¿no? Como han podido ver, no es lo mismo, ¿no? La absorción de las proteínas, de los carbohidratos, ¿ya? A ver, pero vamos, todavía nos falta, vamos a ver, sigue algunas imágenes, ¿no? Bueno, entonces llegamos a la conclusión, ¿no? De que una vez que se absorben, en este caso, bueno, los elementos más simples de los lípidos, ¿no? Se produce una resíntesis, ¿no? Con eso nos estamos llegando, una resíntesis de los lípidos en el enterocito, ¿no? Por ejemplo, igual para recalcar, ¿no? Miren, por ejemplo, tenemos colesterol, ya hemos dicho, ¿no? Que se va a convertir en el retículo endoplásmico liso en éster de colesterol, ¿no? Porque se va a añadir un ácido graso libre, ¿no? En el caso de los lisofosfolípidos, se va a añadir igual un ácido graso libre y se va a convertir en fosfolípido, ¿no? En el caso del monoacilglicerol, se va a añadir, digamos, en este caso, dos moléculas de ácidos grasos libres y se va a formar los triglicéridos, ¿no? Estos tres elementos van a formar parte de lo que es el kilomicrón, ¿no? El mismo que a su vez va a estar conformado, ¿no? Por ester de colesterol, triglicéridos, fosfolípidos como parte de su capa externa, ¿no? Y apoproteínas, ¿no? Que hemos dicho que se forman en el retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Una vez que pase eso, la formación, a través de la cara trans, en este caso del aparato de Golgi, ¿no? Se va a liberar este kilomicrón y en la cara vasolateral, en este caso del enterocito, es que se va a producir la liberación del kilomicrón, ¿no? Mismo que a su vez va a ir al vaso quilífero, ¿no? O al capilar quilífero para desembocar en lo que es el conducto torácico y en este caso en la porción proximal de la vena subclavia izquierda, ¿no? Ese es el camino que sigue, ¿no? Pienso que con esta imagen ya queda más claro, ¿no? Cómo se produce la absorción. Lo que sí yo les puedo preguntar es lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, los ácidos grasos de cadena corta y media, ¿no? Forman parte de los kilomicrones para su absorción, digamos, ¿no? ¿Falso o verdadero? Falso. Entonces, falso, pues, ¿no? Porque estamos teniendo bien claro que los únicos que siguen ese camino son los ácidos grasos de cadena larga, ¿no? Los de cadena corta y media se pasan directamente, no necesitan, digamos, formar kilomicrones ni nada por el estilo, al igual que el glicerol, ¿ya? Vamos a ver otra imagen. Bueno, ya estamos casi concluyendo esto de la absorción, ¿no? Lo que nos falta saber es qué es lo que pasa con las sales biliares una vez que se van a secretar, ¿no? Una vez que se secreta, ¿no? Por ejemplo, las sales biliares están formadas por el famoso anillo ciclopentano per hidrofenantreno, ¿no? Si recuerdan ustedes bien, ese anillo es justamente el anillo del colesterol, ¿no? Entonces, es difícil formar ese anillo, ¿no? Es muy difícil, o sea, sintetizar nuevamente ese anillo es muy complicado, ¿no? Y es por esa razón que estas sales biliares, una vez que van a secretarse, ¿no? A nivel de la porción del duodeno, van a pasar a lo que es el yeyuno, ¿no? Van a pasar a lo que es el ilion, y una vez que lleguen al ilion, se van a reabsorber en un 90%, ¿ya? O sea, ¿qué les digo? Para no sintetizar nuevamente estas sales biliares, porque ya les he dicho que es difícil formar, en este caso, el anillo ciclopentano peridrofenantreno, ¿no? Entonces, los reutilizan, por decirlo así, ¿no? ¿Dónde se va a producir la absorción de estas sales biliares? Es justamente en el ilio, ¿ya? En un 90%. En las porciones proximales, hablamos del yeyuno y del duodeno, se va a absorber, pero en un 10%, una porción mínima, o sea, no es tan significativo, ¿no? Ahora igual, una pregunta de análisis, digamos, ¿no? Si resulta que una persona sufre una necrosis, ¿no? Es decir, bueno, producto de una infección, producto de un trauma, ¿no? Que les digo, abdominal, ¿no? Resulta que el ilion se lastima, ¿no? Sufre una necrosis, ese tejido muere. ¿Qué problema vamos a tener? A ver, si alguien, digamos, analizando más o menos, ¿qué problema va a tener esta persona cuando vaya a digerir algún alimento graso?
no se van a poder secretar las sales biliares, doctor, de forma correcta. No se van a poder formar, no eso, secretar justamente las sales biliares y por ende esta persona va a tener problemas para digerir las grasas, ¿no? Esto le va a producir diarrea y todo lo demás. Y al final, miren, siéndoles, digamos, sinceros, ¿no? Incluso una persona puede llegar a morir, ¿no? Estos, como que les digo, esta parte del intestino delgado es muy importante, como pueden ver, ¿no? No es, digamos, bueno, algunos dicen, no tenemos, a ver, 10 metros o bueno, 8 metros de intestino, ¿no? Entonces, que le cortemos 2 metros, no, no va a afectar en nada. Pues sí afecta, ¿no? Es muy difícil. Ahí, por ejemplo, vienen a consulta de personas que tal vez desconocen esta situación, ¿no? Por ejemplo, miren, eh, como experiencia les comento, ¿no? Resulta que viene, ¿no? A mi consultorio una paciente y me dice, no, doctor, te cuento que me he hecho sacar una radiografía, ¿no? Abdominal, donde el doctor indica que en este caso el intestino largo, digamos, parte del intestino grueso también, es muy largo, digamos, ¿no? Entonces yo quisiera que usted me recomiende, digamos, a algún médico para que yo lo haga seccionar, digamos, ¿no? Y para reducir el tamaño y todo lo demás, ¿no? ¿O qué me recomienda para reducir el tamaño? Y yo me quedo pues cuadrado, ¿no? O sea, porque para comenzar, si yo ya, bueno, ya sí, este operar, retirar esta parte del intestino, o sea, todas, todas las porciones, en este caso del intestino grueso o delgado, tienen su importancia, ¿no? Si por lo menos una persona por un simple malestar quiere someterse a un procedimiento quirúrgico, está jugando con su vida. Porque lo que va a pasar después que se realice esta práctica, ¿no? Es que va a producir una alteración a nivel de la digestión de diferentes, ¿no? En este caso nutrientes, en este caso puede ser de los lípidos, ¿no? En particular. Y aparte, esta persona va a estar, digamos, ya no va a poder digerir alimentos, va a recibir alimentación vía parenteral, que es más costoso, que no es lo mismo, ¿no? Que en este caso como los intestinos, ¿no? Y por ende va a sufrir pérdida de peso, la pérdida de peso le va a llevar a un estado de caquexia, ¿no? Y finalmente la muerte, ¿no? Por una cuestión de tipo estética, ¿no? Entonces, bueno, conocer esto para orientar a las personas, ¿no? Y evitar, digamos, que, bueno, no sé también quién le habrá sugerido, ¿no? Que hasta operado, tal vez, bueno, tal vez un cirujano, digamos, ¿no? Pero tal vez es justamente porque él no tiene, no habrá tenido conocimiento, tal vez no ha llevado bioquímica, digamos, ¿no? Entonces, ahí la importancia de nuestra asignatura para conocer por qué no, por qué es dificultoso en este caso sugerir procedimientos quirúrgicos a nivel, puede ser del intestino delgado o del colon, ¿no? Ahora, si en este caso se produce una hemorragia, ¿no? Intestinal que está comprometiendo la vida de una persona, lamentablemente, bueno, se tiene que realizar, ¿no? Pero siempre y cuando haya compromiso de vida, ¿no? No cuando se trate de cuestiones estéticas o por un simple malestar, ¿no? Que se puede corregir con una medicación adecuada. Por ejemplo, actualmente hay sustitutos, ¿no? De lo que son las sales biliares, ¿no? Y también hay sustitutos de las enzimas pancreáticas. Entonces, se puede sugerir estos sustitutos, ¿no? Como medicamentos, ¿no? Para garantizar la digestión adecuada tanto de las grasas como de las proteínas y carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, últimamente se vuelve común, digamos, el asunto de evitar, digamos, la absorción de las grasas, ¿no? Utilizando medicamentos para garantizar, digamos, la pérdida de peso, ¿no? Y de los cuales hay varios, ¿no? Y todos, por ejemplo, a ver, algunos de ellos, ¿no? Actúan bloqueando lo que es la lipasa pancreática, ¿no? Sí, hemos dicho bien claro que si la lipasa no va a digerir, digamos, o no va a hidrolizar en este caso al triacilglicérido, entonces esto se va a eliminar, ¿no? Como en las heces, ¿no? Entonces, algunos quieren de esa manera combatir la obesidad o, en este caso, evitar la absorción de las grasas, ¿no? Pero eso vamos a hablar en un análisis, ¿no? De un caso clínico mejor ahí vamos a detallar, ¿ya? Entonces, en conclusión, ¿no? Las sales biliares
que se van a secretar, ¿no? Van a sufrir una reabsorción a nivel del ilion y se van a reutilizar, ¿no? ¿Cuántas veces se puede reutilizar, digamos, las sales biliares? Aproximadamente 12 a 15 veces, ¿ya? Eso se conoce como, en este caso, reabsorción enterohepática, ¿no? Entonces va a seguir, ¿no? Nosotros sabemos que a nivel del ilion, ¿no? La manera de, en este caso, de absorber es igual mediante transporte activo secundario, ¿no? Pero va a pasar a lo que es la vena mesentérica, ¿no? Y a través de la mesentérica va a llegar al sistema porta, y del sistema porta, en este caso, a través de los sinusoides, van a llegar al hepatocito para su reabsorción y nuevamente su secreción si una persona llega a ingerir, en este caso, alimentos grasos, ¿ya? 12 a 15 veces entonces se puede reutilizar, ¿no? Las sales biliares. ¿Por qué? Porque ya les he dicho que es difícil sintetizar, en este caso, el anillo del colesterol, ¿ya? ¿Alguna pregunta, duda que tengan con relación a la absorción de, en este caso, las grasas o la digestión de las grasas? Porque esto es, ¿no? La parte introductoria, ya, como ya tenemos, en este caso, a los ácidos grasos, ya tenemos, en este caso, al colesterol, a los fosfolípidos, ya los tenemos juntos, entonces ya vamos a saber qué es lo que pasa en el hepatocito, ¿no? En la próxima clase, ¿no? Por ejemplo, a ver, yo les hago una pregunta. ¿El colesterol, a partir de qué elemento creen que se sintetiza? Evidentemente, el anillo, en este caso, es el ciclopentano peridofenatreno, ¿no? Pero este anillo, ¿gracias a quién se forma? ¿Quién es el precursor, digamos, del colesterol? Y se van a sorprender, ¿no? Porque el precursor es la acetilcoenzima A, ¿no? Nosotros hemos llegado, cuando hemos avanzado en este caso el metabolismo de los carbohidratos, hemos llegado a dos piruvats, ¿no? Estos dos piruvats ingresan a la mitocondria, hemos dicho, y ahí lo hemos dejado, ¿no? Y bueno, se convierten en acetilcoenzima A, ¿no? Pero en este caso, cuando los aminoácidos ingresan, igual se convierten en acetilcoenzima A, ¿no? Los ácidos grasos libres entran, igual se convierten en acetilcoenzima A. Y este acetilcoenzima A va a formar el colesterol, ¿no? Para que vean que todo está en este caso unido, ¿no? Todo este proceso metabólico es casi uno solo, por decirlo así, ¿ya? Bueno, entonces quedamos hasta aquí, ¿no? El día de mañana ya vamos a hablar, en este caso, de la lipogénesis, ¿no? De la lipólisis, de la beta oxidación, ¿no? Y de los procesos involucrados en este caso, tanto en la degradación o síntesis de los diferentes lípidos, ¿ya? Espero que esta clase haya sido productiva para ustedes, ¿no? Cualquier duda que tengan, ¿no? Ustedes saben que pueden hacerlo, ¿no? Por medio de los grupos, ya sea de Telegram o, en este caso, WhatsApp, ¿no? Nosotros, bueno, en particular yo siempre voy compartiendo información que puede ser en este caso útil para ustedes, ¿no? Con el objetivo también de que lean, ¿no? De que vayan interiorizándose más en estos temas, ¿no? Para que ustedes en este caso tengan esa, ¿qué les digo? Ese plus, ¿no? A su formación, ¿ya? En este último, por ejemplo, ¿no? En el grupo de Telegram se les ha mandado un video, ¿no? De lo que es la evolución, ¿no? En este caso, endosimbiótica como teoría, ¿no? De evolución, ¿no? Y han visto también que gran parte de esos argumentos son bastante, eh, bueno, bastante claros y bastante concluyentes, ¿no? Es decir, que miren, tantos años de evolución para formar, digamos, un órgano específico, ¿no? Eh, y esa característica, ¿no? Que una persona adquiere, ¿no? Va a, digamos, garantizarle la supervivencia, digamos, frente
a otros, ¿no? Seres en este caso, ¿no? Si nosotros tenemos un plus adicional, si nosotros, digamos, leemos un poco más, vamos a tener justamente ese plus, ¿no? Como dicen, el que no se adapta, ¿no? Al final muere, ¿no? Entonces nosotros tenemos que adaptarnos a un ritmo de vida diferente, adaptarnos a adquirir hábitos diferentes, ¿no? Para, en este caso, poder, digamos, sobrevivir, aunque ustedes no crean, ¿no?